El enigma de la felicidad. La felicidad es un tema que siempre desveló a la humanidad, quizá porque nos parezca que algún sentido tiene que tener la vida. Es angustiante la idea de pasar por el mundo como si nada y para nada. Es la angustia de Juliana al pensar que su hijo la olvidaría. Borges deslizó la idea de que alguien muere realmente el día que muere la última persona que lo recordaba. Podemos dar cuenta de que es así. ¿Cuántas veces, ante alguna situación, hemos hecho los siguientes comentarios? Qué contento estaría el abuelo si te viera, o, ¿sabes lo que te hubiera dicho mi papá? ¿Y por qué sabemos que ese abuelo se hubiese alegrado o ese papá hubiera hecho tal o cual comentario? Porque viven en nosotros. Porque esas voces recorren nuestra sangre y nos murmuran palabras que guían nuestra vida, para bien o para mal. Así lo dijo San Agustín, aquellos que amamos y perdimos ya no están donde estaban. Ahora están donde estamos nosotros. Entonces, ¿nos morimos y qué? Es quizás el más profundo de los interrogantes, porque apunta al misterio que nos envuelve y en medio del cual debemos existir. Detrás de esa pregunta subyacen otras que son, en definitiva, las que obsesionan a filósofos y científicos desde el comienzo de los tiempos. ¿Existe Dios? ¿El universo tiene alguna finalidad? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Tiene algún orden el mundo? ¿O, lo que es lo mismo, vivimos en un universo justo? Como señalamos, ser un sujeto humano es muy difícil, ya que somos seres imperfectos en un cosmos perfecto, seres que se apagan en un mundo que se expande, seres que mueren, y lo que es más importante, conscientes de esa finitud. Tal vez por eso todos, en alguna medida, buscamos la felicidad. Cierta vez le preguntaron a Jorge Luis Borges qué era la felicidad. Respondió que, si en todos los idiomas se habían tomado el trabajo de inventar la palabra, era probable que la cosa también existiera. Años después, en otro reportaje que le hicieron cuando ya era muy grande, confesó que, de joven, él creía que la felicidad era tan ardua y difícil como la belleza. Sin embargo, ahora pensaba que no era así. Después de todo, sostuvo, a lo largo de un día todos hemos estado tantas veces en el cielo y el infierno. Lo cierto es que la cuestión ha desvelado a las mentes más lúcidas. Al respecto, hay 3 frases perturbadoras que leí hace tiempo. La primera de ellas pertenece a Albert Camus: los hombres mueren, y no son felices. ¿Por qué no son felices? Porque, mientras viven, están pensando en otra cosa. Porque olvidan que este es el único tiempo posible, niegan la muerte, se distraen en actividades intrascendentes y se entregan a una vida inauténtica, como diría Heidegger, sin pensar que, en breve, no habrá tiempo para amar, para pedir perdón o jugarse por un sueño. Se echan a hablar por hablar, ceden a la charlatanería, a esa palabra vacía que no lleva nada de ellos mismos, a esas charlas que, generalmente, se dan en lo que llamamos momentos divertidos. Otra palabra con muy buena prensa. El vocablo divertir proviene del latín y significa alejarse, girar en dirección opuesta, entretenerse, desviarse de algo penoso. ¿De qué nos alejamos? ¿Ante qué tema penoso preferimos mirar para otro lado? Pienso que ese tema tiene que ver con el vacío, el abismo de la finitud. Se da entonces una paradoja: para evitar algo que angustia, desviamos la mirada y renunciamos a ser protagonistas de nuestra propia vida, lo que termina produciendo una existencia sin sentido. Para acceder a la felicidad hay que asumir el concepto de eternidad. Recordar la pregunta de Elsa Afrad: ¿te importaría mucho morirte aquí, ahora, a mi lado? Es el cuestionamiento inquietante que introduce Nietzsche ante la posibilidad de lo que llamó el eterno retorno. Si estuviéramos destinados a vivir esta misma vida una y otra vez repitiendo cada detalle hasta el fin de los tiempos, ¿querríamos que así fuera? ¿Nos gusta cómo estamos viviendo? ¿Nos sentimos orgullosos de lo que construimos día tras día? El escritor francés Louis Aragon, en su poema No hay amor feliz, despliega una frase desgarradora: el tiempo de aprender a vivir ya es demasiado tarde. Algo parecido dijo Montaigne: nos enseñan a vivir cuando la vida ya ha pasado. ¿Tienen razón Aragon y Montaigne? ¿Es cierto que ya es demasiado tarde para aprender a vivir, que la vida ya pasó? Preguntas y más preguntas. Preguntas apasionadas. De eso se trata el análisis. No de respuestas, sino de preguntas. Las que traen al paciente al consultorio, y las que se generan en el transcurso del tratamiento. Como señalan los versos de Alejandro Dolina. Respuestas de la muerte: vivir es preguntar. La pregunta abre mundos, la respuesta, en cambio, obtura. A no ser que, como ocurre en análisis, sea el punto de partida de un nuevo cuestionamiento. La segunda de las frases que quiero rescatar pertenece a Miguel Hernández, ese hombre que sufrió la cárcel por oponerse de modo apasionado al régimen franquista. El mismo de quien Pablo Neruda dijera: pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. Yo era un adolescente cuando leí esos versos por primera vez, y supongo que muchos los conocerán porque pertenecen a un poema que musicalizó Joan Manuel Serrat. Es una frase breve y directa: tanto penar para morirse uno. Hernández, y esa reflexión que agrieta el espacio por donde surge una pregunta nueva: ¿no es posible vivir sin penar tanto? Será, entonces, la
¿Felicidad el anhelo por detener ese penar incesante? Y otra vez la muerte marcando que el tiempo tiene fin. El tiempo es la única variable que el ser humano no puede manejar, no puede acelerarla, lentificarla, ni detenerla. Es ese molusco que se estira y se comprime de modo caprichoso generando registros distintos. Se me pasó volando, dice alguien luego de 2 horas de disfrute. En cambio, si se trata de un momento de dolor, dirá que esas horas no pasaban más. Lo cierto es que no podemos más que transitar el tiempo de la mejor manera posible. A veces no lo logramos porque nos abruman el pasado o el devenir. Cierta vez, el discípulo de un maestro zen se quejaba porque le habían encargado pelar una gran cantidad de papas para la comida de sus hermanos. Al verlo contrariado, el maestro se le acercó y dijo, no entiendo por qué te quejas si no tienes que pelar más que una. Por alta que sea la montaña de papas, las papas siempre se pelan de a una. Otra vez la importancia del presente. ¿Te importaría mucho morir en este momento? Otra vez Elsa. Otra vez la eternidad. El mejor modo de enfrentar la incertidumbre y el temor al paso del tiempo es esforzarse por vivir eternamente, estar donde queremos estar y amar lo que estamos haciendo. Sé que a veces no es posible. No soy tan iluso como para creer que todos hacen lo que quieren. Vivimos en una sociedad difícil donde un alto porcentaje de personas deben trabajar en algo que no les gusta para subsistir. Son pocos los que pueden llevar adelante su pasión y vivir de ella. Sin embargo, hay que intentar darle lugar a esa pasión, aunque sea por momentos breves. Nuestro tiempo es acotado, y debemos hacer lo posible para recorrerlo con una sensación de eternidad. Tal vez no sea la felicidad, pero se le parecerá bastante. La última de las frases, quizá la más cruel, me llegó de la voz de Blaise Pascal: todos los hombres, sin excepción, buscan la manera de ser felices. Incluso aquellos que se ahorcan. ¿Es así? ¿Es la pasión por detener el dolor lo que lleva a que alguien se quite la vida? En cuyo caso, la ausencia de dolor es la felicidad. ¿Es, entonces, la pulsión de muerte una manera equivocada de buscar esa felicidad? Nuestra psiquis no es una unidad. No somos individuos, indivisos. Por el contrario, somos sujetos escindidos, divididos y ambivalentes. Entonces, ocurre, muchas veces, que lo que es placentero para una parte de nosotros, resulta doloroso para otra. Lo mismo que satisface a la pulsión de muerte, lastima los aspectos más sanos de nosotros. Por eso es tan difícil ser feliz. Sin embargo, tanto Camus como Hernández y Pascal aluden a la felicidad como algo que habría que conseguir. ¿Por qué? Porque no somos eternos, porque no tenemos tiempo. Lejos del cielo. En el tomo 1 de su Enciclopedia de Historia Argentina, José María Rosa cuenta que, antes de que llegaran los españoles, la llanura pampeana estaba habitada por nativos que se llamaban a sí mismos la gente, aunque los invasores los bautizaron pampas. Aquellos primeros habitantes de nuestra patria no solo eran valientes, sino también ingeniosos. Lejos de ser básica y simple, su cosmovisión tenía una poesía que rima con los mitos clásicos incluso, con las religiones judeocristianas. Cuentan que un día su dios, Chachao, se encontraba aburrido en la inmensidad celeste y decidió bajar a la tierra. Para hacerlo, tomó la Vía Láctea, el camino del cielo. En esa época, el mundo era todavía una zona anegada y lluviosa. Cuando llegó a la tierra, Chachao, el indio viejo, se puso a jugar en el barro y, casi sin darse cuenta, moldeó unas figuras a las que insufló vida con un soplo y, de ese modo, creó a los animales. Mientras jugueteaba, vio su imagen que se reflejaba en la laguna y se le ocurrió reproducirla. Hizo, entonces, unas estatuillas a las que vistió como él, con poncho y chiripá. Pero esos muñequitos de barro no eran una imagen exacta del dios, porque, para reírse de sí mismo, les dio un aspecto caricaturesco. Pero, lo que parecía un momento de diversión, de pronto se transformó en tragedia. Al parecer, el ñandú quiso subir al cielo y aprovechó que el indio viejo estaba distraído para correr hacia la Vía Láctea, aunque solo pudo dar unos pocos pasos porque, al advertirlo, Chachao le arrojó sus boleadoras y lo detuvo. Asustado, el animal desanduvo sus pasos y volvió a la tierra. Sin embargo, quedaron en el cielo las huellas barrosas de su aventura. Los 3 dedos y el garrón se grabaron en el firmamento. La Cruz del Sur. Mientras Chachao se encargaba de esto, sigilosamente, su hermano Gualicho, una especie de Loki criollo, descendió a la tierra e insufló vida a aquellos muñecos de 2 patas que el indio viejo había diseñado a modo de broma. De golpe, esos monigotes de barro cobraron vida y comenzaron a comportarse como si fueran dioses. Al ver esto, los hermanos se horrorizaron. Chachao volvió corriendo al cielo y cortó la Vía Láctea con su cuchillo de piedra para evitar que las criaturas subieran. Roto el camino que llevaba a lo alto, Gualicho, el demonio, quedó condenado a vagar por la tierra para siempre. Desde entonces, este clama misericordias en las noches de tormenta con su voz de trueno, cuando ve el rayo de su hermano en el cielo. En busca de perdón, Gualicho intenta destruir a los monstruos a los que dio vida con su aliento enviando enfermedades, guerras y hambre. El diablo teme al hombre, solo ver su rostro ridículo le causa horror.
Para defenderse de él, se esconde en lo oscuro de los montes, solo sale por las noches e intenta hacerse temer por ellos. De aquella mezcla de travesura y equivocación nacieron los hombres. Hechos por la mano de Dios y el aliento del diablo. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Según los Pampas, la lucha del sujeto humano y su demonio no cesará nunca. Según el psicoanálisis, tampoco. Y así como Zeus dejó a Ate, el error, en el mundo humano, Chachao se desentendió de nosotros y volvió a su reino dejándonos en manos del demonio. Tal vez por eso, la felicidad sea algo tan difícil de lograr. Como dijo Sigmund Freud, no parece formar parte de los planes del universo que el hombre sea feliz. Así lo pensaron los griegos. También los Et. De todos modos, tenemos el derecho de intentarlo. ¿Qué es la felicidad? Hace poco, durante una charla, pedí a algunas personas que dijeran que los haría felices. Les costó responder, cosa que no me asombró, porque, aunque casi todo el mundo cree anhelar la felicidad, muy pocos son capaces de definir de qué están hablando. Cuando por fin contestaron, uno de ellos se refirió a la salud de su padre, otro a la posibilidad de encontrar el amor y un tercero al dinero. Immanuel Kant sostuvo que el concepto de felicidad es tan indeterminado que, aunque todo el mundo desee conseguirla, nadie puede decir de forma definitiva y firme qué es lo que realmente desea y persigue. ¿Es la felicidad la anulación del dolor? Si bien es el mayor anhelo de quien sufre, parece muy poco pretencioso confundir la felicidad con el fin del sufrimiento. Si fuera así, Pascal tendría razón, hasta los suicidas estarían buscándola. No son pocos los que, inconscientemente, piensan de esta manera. A veces, cuando algún paciente, después de una crisis con su pareja, manifiesta que, ahora están bien, debo preguntar, ¿están bien o no están mal?, para entender cuál es la situación verdadera. Porque muchos confunden estar bien con no estar mal, y no estar mal con ser feliz. Pero la felicidad es otra cosa. El escritor Jean-Jacques Rousseau presiente, de algún modo, la idea que años más tarde desplegó Freud. Según Rousseau, no era factible concebir la idea de la felicidad total como un hecho posible en la Tierra. Por el contrario, sostuvo que apenas si podemos esperar alcanzar una felicidad pobre, incompleta y relativa. Según él, solo el ser humano primitivo puede encontrar la felicidad plena, porque sus necesidades están en armonía con sus deseos. Es decir, porque lo que encuentra es exactamente lo que busca. De esta manera, Rousseau confunde el deseo con la necesidad, pero no son la misma cosa. Para nosotros, seres de la palabra, la necesidad está perdida para siempre. Desde el momento en que llegamos a la vida comprendemos que todo lo que necesitamos debemos pedirlo. Al principio con un llanto o un grito, más tarde con gestos, y luego con palabras. De eso se trata ser un sujeto humano y quien no lo entiende no puede convivir en la cultura. Planteemos una situación habitual. Alguien conoce a una persona que le resulta atractiva y siente el deseo de estar con ella. Mientras que un animal se acercaría buscando copular de inmediato, en el ser humano, en cambio, da comienzo a un juego de seducción. Que demanda más o menos tiempo y que puede, o no, conseguir lo que se desea. Primero debe presentarse, luego invitar a esa persona a tomar un café o a cenar, esperar que acepte, conversar, cautivarla y recién ahí, si es aceptado, podrá acceder al encuentro íntimo. Es claro que, desde el momento en que se formula la invitación ambos saben que no se trata solo de tomar un café. Es mucho más que eso, es un pedido, quiero estar con vos. Y el otro tiene el derecho de aceptar o no. Pero cuando debemos poner la necesidad en palabras, siempre se pierde algo que no puede ser dicho. Por ende, aunque alguien acceda a ese pedido un poco trunco, jamás llegará a colmar la necesidad, porque esa necesidad, al no poder decirse, está perdida. La diferencia entre lo que buscamos y lo que obtenemos produce esa pérdida, y esa pérdida sostiene el deseo. Entonces, redoblemos la apuesta de Rousseau, y digamos que, si satisfacer por completo el deseo es la única manera de lograr la felicidad, será imposible ser feliz. Sin embargo, a que negarlo, muchas personas son felices. Rousseau nos diría que eso es confundir la felicidad con el placer, pues. Mientras el placer es efímero y relativo, la felicidad es un estado único y duradero. Disiento con esta idea. Pretender que un estado cualquiera sea único y duradero es ignorar la ambivalencia que nos recorre y la multiplicidad de pasiones encontradas que nos habitan. No solo el concepto de deseo es relativo, también lo es el de felicidad. La breve encuesta que hice en aquella conferencia lo demuestra. No hay dos personas que esperen exactamente lo mismo para sentirse felices. Pero demos un paso más y digamos que la felicidad no solo es algo que varía de un sujeto a otro, sino que en un mismo ser cambia con el tiempo. Lejos de ser un estado duradero, como quería Rousseau, se trata de una sensación que se nos escapa permanentemente y va cambiando de objeto de manera constante. Por eso, es probable que lo que nos hizo felices cuando éramos chicos, ya no nos haga felices ahora. Recuerdo algo que me ocurrió en enero de 1967. Se acercaba la llegada de los Reyes Magos. Ese año mis pedidos habían sido ambiciosos, una pelota de cuero y un par de guantes de arquero.
Eran tiempos difíciles y, aunque solo tenía 5 años, ya había comprendido que los reyes eran menos generosos con los chicos más humildes. No entendía por qué, pero sabía que era así. A pesar de eso, en un acto de rebeldía, pedí lo que deseaba, como lo hacían los chicos ricos. Sabía que era poco probable que los reyes accedieran a mi pedido, pero aún así me animé a desafiarlos. Llegó el día, y la mañana de ese 6 de enero, me sobresalté al despertar abrazado a una pelota. Pero no quise abrir los ojos. Temí que fuera una pulpo, esas pelotas de goma, las rayadas. Pero no, ese año, inesperadamente, mi pedido se había cumplido. Salté de la cama y algo cayó al piso. Me agaché a levantar el paquete, lo abrí y descubrí que eran los guantes de arquero. No podía creerlo. Emocionado, salí corriendo hacia la cocina para mostrarles a mis padres los regalos. Me abrazaron tan conmovidos como yo. Pensé que era probable que tampoco ellos pudieran creerlo. Hoy sé que no fue así. Su llanto era la descarga feliz de ver mi cara, de hacerme creer, al menos por un día, que el mundo era un lugar justo y de transmitirme un mensaje, por difícil que parezca, no te niegues a soñar. Lo cierto es que ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Hoy esos regalos no me harían un hombre más dichoso. Porque el tiempo ha pasado, porque no soy el mismo, y porque la felicidad requiere de una coincidencia temporal. De nada vale que la persona que amamos hace 10 años venga hoy a decirnos que también nos ama. No sirve. Lo que ayer pudo ser dicha hoy solo es absurdo. Porque la felicidad es también una forma de la pasión. Y, en cuestiones de pasión, lo que llega a destiempo es como si no hubiera llegado nunca. Llega hasta la fuente del río Pactolo, se inclina, cierra los ojos y los últimos acontecimientos vuelven a su memoria. Se ve en su palacio, rodeado de sirvientes y lujos. Recuerda el jardín de rosas por el que tanto le gustaba caminar. Siente el cuerpo cálido del gato en su regazo y el sonido de la risa de su hija, Zoe. Tenía todo lo que un hombre podía soñar, sin embargo, algo lo obsesionaba. Cierto día Dioniso pasó por la tierra de Frigia y, en gratitud por el trato recibido, le ofreció cumplirle cualquiera de sus deseos. El rey Midas no dudó un instante, quiero que todo lo que toque se convierta en oro. El dios frunció el entrecejo y le cuestionó si estaba convencido de lo que pedía. El rey ratificó su decisión. Así sea, sentenció Dioniso, a partir de mañana lo que toque se convertirá en oro. Al día siguiente, Midas despertó ansioso y recorrió el palacio tocando todo lo que estaba a su alcance, los cuadros, la bañera, las paredes y saltaba de alegría al ver cómo al solo contacto de su mano las cosas se volvían áureas. En un momento tuvo hambre y tomó una uva, pero casi pierde un diente porque el fruto ahora era una perla dorada. Más tarde sintió sed, pero el vino se volvió oro líquido ni bien tomó contacto con sus labios. Su mascota saltó sobre él y quedó convertida en una estatua radiante. El miedo lo invadió y fue en busca del consuelo de su hija, pero al abrazarla, la joven se transformó en una figura dorada. Devastado, comprendió que a partir de ese día solo podría sentir el contacto frío y duro del metal, y rogó a Dioniso para que le quitara esa condena. Se dio cuenta de que, antes de pedir el don, ya poseía todo lo que necesitaba para ser feliz, y lo único que deseaba era volver a oler el perfume de sus rosas, jugar con su gato y besar a su hija. El dios del vino le contestó que, para lograr eso, debía renunciar no solo a su portento, sino a todo el oro que tuviera, lavarse las manos en las aguas del río Pactolo, y mojar con ella lo que hubiera tocado para que recuperara su estado natural. Y allí está ahora. El reflejo le devuelve una sonrisa mientras sumerge las manos en la fuente pensando en lo que sentirá al disfrutar otra vez de lo que en realidad ama. Al pensar en aquella persona que dijo que su felicidad sería tener mucho dinero, recordé la historia del rey Midas. Vivimos en un mundo donde es necesario tener asegurada la subsistencia, y quien no lo consiga, tiene vedada la felicidad. Nadie puede acceder a sus pasiones cuando ni siquiera puede satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el mito deja la sensación de que la ambición es algo negativo. No es así. Existe una diferencia entre la ambición y su costado patológico, la avaricia. La ambición, lejos de ser perniciosa, es la cara visible de las pasiones, y da cuenta del deseo que nos lleva a seguir adelante, armar un nuevo proyecto e ir en busca de un sueño nuevo cada día. Un hombre sin ambiciones transitará la vida resignado y será apenas un sobreviviente. En ese aspecto, la ambición es nuestra aliada. La avaricia, en cambio, es la ibris, la desmesura, la pasión puesta al servicio de la pulsión de muerte. Así como la felicidad es distinta para cada persona, y para una misma persona en momentos diferentes de su vida, el concepto de felicidad también ha variado a lo largo de la historia. Nos asombraría comprobar la distancia que hay entre la idea de felicidad que se tenía en la Edad Media y la nuestra. Como dijimos, en aquella época, no existía la creencia de que alguien podía sentir placer en esta vida. Los campesinos vivían sojuzgados, maltratados, hambrientos, y la felicidad era algo a lo que se podía aspirar recién en la otra vida, siempre y cuando se hubieran soportado el dolor y las injusticias con resignación. Esa resignación era una muestra de fe y, por eso mismo, abría las puertas del cielo luego de la muerte.
En el Renacimiento, en cambio, tambalea Dios y el hombre ocupa el centro del mundo. Entonces, la felicidad deja de ser algo que se encuentra en el cielo, y se liga a los logros que puedan conseguirse en esta vida. John Locke, el padre del empirismo, pensaba que la felicidad era un estado de máximo placer. Una postura cercana al hedonismo. La palabra hedonismo proviene del griego. Hedone significa placer, ismos, doctrina. Es decir, que se trata de una doctrina que pone al placer como el mayor bien a conseguir. Alcanzar la felicidad no es tarea fácil. Es un derecho que se hace posible solo cuando se tiene garantizada la subsistencia, cuando muere la necesidad y surge el deseo. ¿Qué felicidad podía anhelar Martín Fierro? Para un griego de la época clásica, en cambio, la felicidad estaba unida al honor. Heródoto, el primer cronista de Grecia, relata un hecho significativo al respecto. Corría el año 480 a.C. Los persas, al mando de Jerjes, avanzaban en su conquista, y algunos aventureros oriundos de la región de Arcadia se pasaron al bando enemigo como mercenarios en busca de un modo de ganarse la vida. Cierto día, Jerjes los mandó llamar y les preguntó qué estaban haciendo los griegos en ese momento. Ellos respondieron que celebraban los Juegos Olímpicos. ¿Y cuál es el premio por el que compiten? Una corona de olivo, señor. ¿Una corona de olivo? Se asombró Jerjes. O sea que se arriesgan por nada. Se equivoca, señor. Para ellos, lo es todo. ¿Es decir que son capaces de poner en peligro sus vidas solo por una guirnalda? Así es, mi señor. En ese momento, uno de los guerreros persas llamado Tritantecmes, sobrino del legendario rey Darío, se acercó a Mardonio, su noble comandante, y le susurró. Desgracia, Mardonio, ¿contra qué especie de hombres nos sacas a campaña que no apuestan sobre quién será más rico, sino más virtuoso? Es evidente que, para los persas, cuyos únicos intereses eran el oro, las tierras y los esclavos, esa pasión de los griegos que era capaz de llevarlos a la muerte por defender su honor les resultaba extraña y, al mismo tiempo, les infundía temor. ¿Con qué amenazar a alguien para quien la dignidad es más importante que la vida? En la fenomenología del espíritu, Hegel formula su dialéctica del amo y el esclavo, que sostiene que solo puede considerarse un verdadero ser humano quien sea capaz de arriesgar su vida animal por un fin no animal. Alguien dispuesto a morir por defender un bien secundario para la vida biológica. Por ejemplo, alguien dispuesto a morir por un ideal, la libertad, la democracia, la verdad o el honor. En ese sentido, los griegos eran la muestra cabal de lo que es un sujeto humano. Ninguno de ellos podía ser feliz si el costo era ceder la dignidad. Una actitud que conmueve, todavía más si pensamos en quienes miran para otro lado a la hora de obtener lo que les conviene. Esa es otra de las dificultades al momento de abordar el tema. Se ha confundido también conveniencia con felicidad, y no son lo mismo. Las cosas importantes de la vida no son convenientes. El arte no conviene, la valentía no conviene, el amor no conviene. Por el contrario, esas cosas tienen un precio. Muy alto. Un precio que debe pagar quien quiera respetarse a sí mismo. Llegado a este punto planteo una definición: la felicidad es la emoción que nos recorre cuando podemos mirarnos sin sentir vergüenza de quienes somos. A alguien le puede ir mejor o peor, pero solo si puede mirar hacia adentro sin avergonzarse por lo que hizo lo recorrerá la sensación de ser feliz. Al menos, si nos proponemos una felicidad verdadera, apasionada. Durante mi adolescencia viví un tiempo en una ciudad de provincia, y recuerdo a los peones sin trabajo que se reunían en una esquina con el anhelo de que alguien los contratara. No había chances para todos, y ellos mismos iban cediendo lugares a quienes habían pasado más tiempo sin conseguir dinero, o estuvieran más necesitados. Quien conoce la pobreza suele ser solidario. En su libro España, Salvador de Madariaga relata una escena parecida. Corrían años muy duros para los humildes y muchos de ellos, desocupados, se reunían en la plaza del pueblo esperando que alguien les ofreciera una changa. Eran épocas de elecciones. El puntero de uno de los candidatos se acercó a un grupo de peones que ansiaban conseguir trabajo en aquel día y les dio unas monedas con la condición de que votaran por el postulante que él representaba. Uno de ellos se las tiró a los pies, lo miró y, con un gesto despectivo, sentenció: en mi hambre mando yo. Aquel muchacho no tenía más que su honor y no estaba dispuesto a venderlo. Me conmueve la pasión de ese peón que, a pesar de estar necesitado, eligió la dignidad. Otra de las formas de la pasión. Pasión griega. Felicidad de mirarse sin sentir vergüenza. También es posible que quien llegue a la meta haciendo trampas disfrute de sus logros, pero será un disfrute arraigado en la mentira. En algún momento, cuando la soledad lo encuentre, por más que se excuse ante sí mismo, sabrá quién es. Nadie puede engañar a su inconsciente. Hemos dicho que la vida es una aventura difícil. Teniendo en cuenta esto, planteo otra definición: la felicidad es la sensación que nos invade en los instantes en que el mundo parece ser un poco menos injusto. Muchas veces nos encontramos ante situaciones injustas. Situaciones que no creemos merecer. La vida no sabe de merecimientos. A la vida no le importa lo que alguien merezca.
No es cierto que más tarde o más temprano todos pagan sus deudas. Es mentira. Algunos no pagan jamás. Muchos jerarcas nazis murieron en libertad después de haber disfrutado la vida junto a su familia. ¿Fueron felices? No lo sé, depende de su estructura psíquica. Porque, si bien es cierto que, a la mayoría de las personas, en algún momento, la sensación de culpa les sale al cruce, los psicópatas, en cambio, pueden mirarse sin sentir vergüenza por más atrocidades que hayan cometido. Ausencia de autocrítica, de empatía, de noción de justicia. Pasión al servicio de la enfermedad. El filósofo francés Pascal Bruckner señaló otra dificultad que surge al pensar en esta cuestión: el problema es, en buena medida, que se ha confundido bienestar con felicidad. Sin embargo, la felicidad y el bienestar no siempre van de la mano. Se puede estar bien y no ser feliz. San Martín fue un ejemplo de esto. Nada le faltaba en su exilio francés. Caminaba por su jardín, leía sus libros, jugaba con su nieta y hablaba con su hija. Pero la sensación de vacío que lo habitaba al saberse lejos de la patria, lo entristecía a pesar del bienestar. También se puede ser feliz sin estar bien. Como señalamos, entre los nórdicos, aquella que no permitió que Volde regresara a Asgard, era la señora de las profundidades. Pero solo podía tener en su reino a los que morían de viejos o a causa de enfermedades, porque los caídos en batalla iban al Valhalla, el castillo de Odín. Por eso, los vikings ansiaban morir derramando sangre, propia o ajena, heridos e hiriendo en combate. Solo así tenían la posibilidad de ser elegidos por las valquirias, las hermosas servidoras de Odín, encargadas de seleccionar de entre los muertos a aquellos de conducta heroica para conducirlos a su destino de gloria. Por eso, los nórdicos creían que, quienes morían rodeados de bienestar, jamás disfrutarían del festín de los héroes, e irían a los reinos de él. Más allá de las diferentes miradas sobre el tema, es evidente que la representación de felicidad se construye a partir de una mezcla entre lo social y lo personal, entre el ideal de la época y el lugar en que se vive, y el componente subjetivo que hace que, para cada persona, la felicidad sea algo único y singular. La antropóloga Ruth Benedict introduce una idea que rima con lo que venimos desarrollando en este libro. Según ella, las sociedades apolíneas ven a la felicidad como un estado duradero, un equilibrio que es el resultado de la reunión armoniosa de varios valores que definen lo que es bueno, bello y útil, un estado de bienestar del espíritu y del cuerpo, ligado al apaciguamiento de los conflictos interiores, a la conquista de un equilibrio personal. Las sociedades dionisíacas, en cambio, buscan un estado de felicidad salvaje, placeres tan diversos como numerosos. En las sociedades dionisíacas los placeres no procuran una saciedad definitiva, su búsqueda es infinita. Acompañando estos pensamientos, podríamos sostener que también existen personas apolíneas que buscan una felicidad estable, duradera y sin sobresaltos, y otras, dionisíacas, que requieren de una permanente exaltación de sus pasiones para sentirse dichosos. Ante esta dualidad, conviene recordar el consejo del oráculo de Delfos: nada en demasía. De cualquier modo, cada quien debe enfrentar el reto de ser feliz. Como señaló el Zaratustra de Nietzsche, es tiempo de que el hombre fije su propia meta. En esta época de consumo, también suele asociarse la felicidad a la cantidad de cosas, materiales o no, que pueden conseguirse. De esa manera se confunden tener y ser, lo cual produce una cierta angustia cuando esos logros valorados socialmente no se consiguen y aparece la sensación de fracaso. El éxito. Otra de los errores más comunes consiste en equiparar felicidad y éxito. Hay que negar que la victoria sabe dulce y agradable, pero eso no implica que sea sinónimo de felicidad. Víctor Hugo, el genial autor de Los Miserables, denuncia esta falacia de manera contundente: el éxito es una cosa repugnante, su falsa semejanza con el mérito engaña a los hombres. ¿Qué es el éxito, entonces? La etimología misma de la palabra genera algunas reflexiones. Éxito proviene del latín, exitus, que significa salida. Es decir, que lograr el éxito en un proyecto, por ejemplo, implica salir de él, finalizarlo, darlo por concluido. Desde esta perspectiva, después del éxito no queda nada. ¿Qué sería entonces una pareja exitosa? La unión de dos personas que quieren enamorarse y se enamoran, luego anhelan casarse y se casan, más tarde sueñan con tener hijos y los tienen. ¿Y luego qué? No imaginamos que después de eso no quede nada. Aunque he comprobado que, en algunos casos, es así. Quizá porque, ansiosos por conseguir sus logros, olvidaron algo fundamental: no es posible una pareja exitosa, porque el desafío de estar en pareja no termina nunca. Recuperemos la pregunta, entonces. ¿Qué es el éxito? ¿Es la felicidad? Hemos dicho que no. ¿Es conseguir todo lo que se desea? Como analista sé que eso es imposible. El deseo es inagotable. Para un cristiano medieval, el éxito consistía en recuperar después de la muerte el paraíso perdido a partir del pecado original de Adán y Eva. Para un budista, alcanzar el estado de nirvana. Nosotros, en cambio, apostamos a éxitos diferentes. En su libro Crónicas del Ángel Gris, Alejandro Dolina hizo una vindicación del fracaso. Extracto algunas de sus reflexiones.
Como nadie, Almafuerte sintió que la frustración es la meta final de todo destino y sospechó que para compadecer cabalmente era necesario abismarse en la desgracia y aún en la infamia. Puede concebirse un pesimismo todavía más hondo, el universo es tal vez un fracaso. Vivimos entre los restos melancólicos de un propósito maravilloso que salió mal. La murga o sociedad filosófica, los fracasados de Flores, auspiciaba las caídas, las derrotas y la ruina. Nunca alcanzaron a establecerse en un local y nadie acudía a las reuniones, quizá porque así estaba previsto. Adivinamos aquí un fracaso deseado, un renunciamiento. Sin embargo, los murgueros más ortodoxos propugnaban otra clase de frustración, la peor de todas, el fracaso de quien paga todos los precios del éxito, de quien vendería su alma por triunfar, pero no encuentra quien se la compre. Otra polémica interesante es la que se refiere a la publicidad de la derrota. Un grupo juzgaba imprescindible pregonarla, así como mantener una hazaña en secreto es signo de nobleza, conviene difundir nuestras vergüenzas a los cuatro vientos. Otros postulaban el fracaso silencioso. Humildemente alcanzo a adivinar una tercera e ínfima categoría, el fracaso inconsciente. Alguien pierde y no sabe que pierde o, peor aún, cree que gana. Queda aún entre nosotros la sombra de la idea según la cual el fracaso ennoblece. En todo caso, mirando a ciertas personas que triunfan, cualquiera siente un poco de ganas de fracasar, siquiera para no parecerse a ellos. Una última reflexión de alguien que ha jugado mucho. Quizás, en la carpeta celeste, el que gana pierde y, el que pierde, gana. Comparto emocionado las ideas de mi amigo Alejandro. En el consultorio, acompañando a pacientes que se jugaban por sus deseos, comprendí la veracidad de la sentencia dolinesca y he comprobado que no existe el éxito absoluto. Porque en la vida todo tiene un precio. Para ganar, siempre algo hay que perder. Cuenta la leyenda que hubo una vez un pequeño país llamado Anges que, luego de cruentas batallas, logró liberarse de la opresión que durante siglos le impuso una gran nación que lo tenía esclavizado. Sin embargo, la guerra por la libertad no había terminado. Anges llevaba poco tiempo de independencia cuando los dos imperios más grandes del mundo se unieron para conquistarlo y arrebatarle sus riquezas. Así fue que, una mañana de primavera, los angesianos divisaron cientos de naves extranjeras que remontaban el río Terga en busca de amarrar en sus costas. Sin embargo, sus habitantes no habían peleado tanto para darse por vencidos sin oponer resistencia, y un puñado de lugareños corrió a la ribera decidido a rechazar la prepotencia de los invasores. Con tropas improvisadas, con armamento escaso y antiguo, pero llenos de coraje iniciaron su feroz resistencia. La lucha no solo debían darla contra el enemigo externo. Además, tenían que enfrentar a un grupo de traidores que estaban dispuestos a entregar el país a cambio de beneficios económicos. Las tropas imperiales se habían preparado bien para la expedición y confiaban en un triunfo rápido. Pensaban que, con solo exhibir sus naves imponentes, sus miles de soldados y su moderno armamento bastaría para doblegar la resistencia de los angesianos, pero se equivocaron. En esa época, Anges estaba gobernado por Gabor, un cacique bravo que contaba con el apoyo de su pueblo. Gabor no dudó ni un instante. Tomó la decisión de enfrentar al invasor y ordenó a Deitor, el más valiente de sus guerreros, que liderará la defensa. Deitor sabía que era imposible vencer a los invasores. La diferencia de poderío hacía inevitable que tuvieran éxito en su propósito de remontar el río Terga. Era indispensable encontrar un lugar donde pudieran alcanzar a los barcos enemigos con las pocas fuerzas que tenían. Entonces, emplazó a sus hombres en un lugar en donde el río se hacía más angosto en medio de la selva y describía una curva que dificultaba la navegación. Allí, se sumergieron algunos bravos en las profundidades del río. Anudaron 3 sogas gruesas a los árboles que había en ambas orillas. Estaban convencidos de que de esa forma detendrían el avance de las naves invasoras, al menos por un momento. El tiempo que el enemigo tardara en cortar las sogas sería el tiempo que los defensores tendrían para atacarlos. Debían estar alertas y concentrados. Y así fue como, luego de esperar durante horas, al amanecer, divisaron la flota enemiga y sintieron miedo. Comprendieron al instante que no era posible vencer a esas ciudades flotantes que avanzaban con la seguridad que da la omnipotencia. Pero ya era tarde para huir y, además, sabían que el destino de la nación estaba en sus manos. Las naves se acercaron lentamente, en medio de un silencio doloroso. Hasta que, de pronto, las que llevaban la delantera se detuvieron. Los marinos se mostraron confundidos. De modo inexplicable, los poderosos barcos se habían estancado. Ese era el momento que los angesianos estaban esperando. Deitor lo supo al instante. No podía demorarse, debía dar la orden, pero no estaba dispuesto a insuflar en los suyos un espíritu triunfalista. No quería que lo último que esos valientes le escucharan decir fuera una mentira. Por eso, tomó aire y dejó que su voz retumbara: vayan y paguen con sus vidas el honor de quedar en la historia. Ese día, en aquel lejano país, se libró la más injusta y heroica de las batallas. El ejército de las dos naciones más poderosas del mundo contra un grupo de nativos cuya arma principal era una convicción: el enemigo luchaba por riquezas, ellos en cambio, luchaban por su hogar. Tras horas de una batalla encarnizada, los invasores comenzaron a deteriorar al improvisado ejército angesiano.
Rompieron las sogas y avanzaron por el río. Pero, al querer desembarcar, fueron repelidos una y otra vez. A pesar de eso, antes del anochecer, unos 300 hombres lograron poner pie en tierra. A su paso, saquearon todo lo que pudieron. Sin embargo, los ecos de la batalla habían generado una nueva resistencia. Los pueblos vecinos, cercanos al río, consustanciados con la lucha, retiraron el ganado y quemaron todo aquello que pudiera servir de alimento al enemigo. Las armadas imperiales fueron atacadas con ferocidad en cada punto de la costa hasta que el calvario se tornó insoportable y comprobaron que el precio de hambre, enfermedades y muerte era demasiado alto para los beneficios que esperaban obtener. Concluyeron, entonces, que era preferible reconocer la soberanía de Anges antes que volver a enfrentar a esos hombres que parecían no temer a la muerte. Gracias a aquella batalla, ese país sigue siendo hoy una nación libre. Como consecuencia del combate, Deitor fue herido y muchos angesianos murieron. Sin embargo, una convicción los llenó de orgullo. Era cierto que no habían tenido éxito, los invasores habían logrado pasar, pero no habían ganado. Como dijo el pensador español José Luis San Pedro, algunas batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan, porque darlas es lo que dignifica. Y el gran triunfo de Anges fue dar esa batalla. Me gusta esta historia, porque deja en claro que hay derrotas que enaltecen y victorias que avergüenzan. Algo que conviene tener en cuenta, sobre todo en esta época en que se hace un culto del éxito. Pareciera que solo importa ganar a cualquier costo, con armas nobles o con las otras. Los ganadores son expuestos como ejemplos a seguir y los otros, la mayoría, permanecen en el anonimato, cuando no en la marginación, porque no es bueno que se sepa que hay gente que pierde, que hay gente que sufre, que hay gente que tiene hambre. El espíritu exitista que promueve el vos podés es perverso, porque genera un sentimiento de frustración y de culpa en quienes que no consiguen alcanzar las metas que los demás fijan. Esa premisa, además, niega una injusticia, no todos tienen las mismas posibilidades. Porque, en esta absurda carrera, algunos salen con 500 metros de ventaja. Sin embargo, la mirada exitista desestima esto y responsabiliza a la persona de las falencias de la sociedad. La gran mentira de la meritocracia. Antes de terminar con el relato me gustaría proponerles un juego. Pónganle nombre a esos imperios. Llámenlos, por ejemplo, Francia e Inglaterra, llamen al Terga, Río de la Plata, a Gabor Juan Manuel de Rosas, a Deitor Lucio Mansilla y a Anges, Argentina. Sepan, entonces, que esa fue la gesta que el 20 de noviembre de 1845 se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y que recordamos como la batalla de Vuelta de Obligado. Aquella que, según don José de San Martín, fue la Segunda Guerra de la Independencia. El combate que, como él mismo dijo, le demostró al mundo que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. El 12 de octubre de 1936, en la famosa Universidad de Salamanca ocurrió algo que quedaría en la historia. Durante un acto de celebración de la festividad de la raza, José Millán Astray y Terreros, un fascista declarado, gritó, ¡Viva la muerte! Abajo la inteligencia. Sus palabras fueron vitoreadas por los presentes. Ante esta situación, don Miguel de Unamuno, rector de aquella casa de estudios, se puso de pie y, a pesar del fervor que inundaba la sala, dijo, a veces, quedarse callado equivale a mentir porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón, derecho en la lucha. Argentina contra las dos potencias más grandes del mundo. Unamuno, frente al imperio franquista. Derrotas que enaltecen. Fracasos victoriosos. Ejemplos de pasión y dignidad.